restaurador de calzadas para habitar. Aleluya. Padre, oramos, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú en esta hora nos hables, Señor, que hables a nuestras vidas, a nuestro entendimiento, Señor, a nuestro corazón. Padre, sabemos que tú tienes una palabra lista para nosotros, Señor. Creemos, Padre, que en esta hora tú vas a hablar a nuestras vidas. Permite, Padre, que podamos guardar esta palabra en nuestro corazón y poderla poner en práctica. Dios, abre los oídos espirituales, abre nuestros sentidos espirituales, Señor, y que podamos entender, Señor, cada palabra que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Yo me deposito en tus manos, que tu Espíritu Santo, Señor, hable a través de mí a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Tome su lugar, hermano, por favor. En esta tarde vamos a hablar un poco acerca de una generación que trasciende. Una generación que trasciende es el tema de hoy. Y bueno, aquí en este versículo nos habla de que todos sin duda nos encontramos edificando algo. Hoy sin duda, hermano, usted se encuentra edificando algo. Usted lo crea, usted lo viva o no lo viva, usted lo sienta o no lo sienta, usted está edificando algo. Dígale a la persona que tiene al lado, tú estás edificando algo. Dígale fuerte, tú estás edificando algo. Y es que la verdad es que todos estamos edificando algo. Hoy en día nos encontramos edificando algún tipo de cimientos para nuestros hijos, para nuestras generaciones. ¿Cuántos son padres en esta tarde? Levante su mano. ¿Amén? ¿Cuántos son padres? Ahora, ¿cuántos son hijos? ¿Cuántos son hijos? Todos, ¿no? Todos aquí. Ok, la bendición de Dios que nos permite es comenzar a edificar algún tipo de cimientos, y esos cimientos son para nuestros hijos. La pregunta en esta tarde sería, ¿qué tipo de cimientos estás tú edificando? Yo te voy a pedir que te preguntes qué tipo de cimientos estás edificando. Sin duda todos hemos visto lo que es un cimiento. Cuando tú iniciaste a lo mejor la construcción de tu casa, o cuando tú has pasado por ahí, por el centro de la ciudad, o cuando tú has pasado por una construcción, te has dado cuenta que rascan la tierra, ¿no es así? Que primero abren surcos y comienzan a edificar y a poner piedras, o bien a echar por ahí concreto sólido, y comienzan a edificar lo que son los cimientos. Y esta es la parte interesante en estas construcciones, porque esto va a determinar qué tan grandes o qué tan altas van a ser. En esta hora yo te quiero preguntar, ¿qué cimientos tú estás edificando? ¿Qué cimientos tú estás construyendo para tus hijos? Yo te decía que sin duda todos hoy en este día estamos edificando algo. Sea bueno o sea malo, tú estás edificando un futuro para tus hijos. Sea bueno o sea malo, tú estás construyendo lo que el día de mañana van a ser tus hijos. ¿Estás construyendo cimientos sólidos o estás construyendo cimientos de arena? Isaías 58:12 nos habla, dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habilitar. El primer punto en esta tarde, para que una generación trascienda, es que los cimientos que estemos edificando para nuestras generaciones tienen que ser firmes, cimientos firmes. Tú y yo y nuestras generaciones estamos llamados a edificar las ruinas antiguas, como dice aquí en este versículo. Estamos llamados a reedificar aquello que ya estaba destruido, aquello que ya estaba derribado por el enemigo, aquello que ya estaba deteriorado. Hoy tú volteas a la sociedad y te das cuenta que hoy nuestra sociedad carece de principios, carece de moral, carece de afecto natural. Y hoy en día parece que la maldad se multiplica más y más en esta sociedad. Pero tú y yo estamos siendo llamados como pueblo de Dios a edificar esas ruinas antiguas, a reedificar esos muros, a restablecer el reino de Dios en la tierra. ¿Cuántos dicen amén?
edificar cimientos firmes. Tú ves un edificio alto, grande, de 30, 40 pisos, y solo vemos la estructura y vemos lo majestuoso que se ve esa construcción. Ves que se ve ahí imponente, y hoy los edificios modernos se ven muy bien, pero lo que no alcanzamos a ver es lo que está ahí abajo. No alcanzamos a ver lo que se hizo allá abajo, lo que es la cimentación. Y esto es lo más importante, esto es lo que más se llevó tiempo, más aún que la construcción que vemos por encima. Lo que se llevó más tiempo es los cimientos que se edificaron sobre esa construcción. Lo mismo pasa en tu vida y en mi vida y en la vida de tus generaciones. Tenemos que invertir tiempo en sembrar y en construir cimientos sólidos fundamentados en la palabra del Señor, para que nuestras generaciones el día de mañana sean generaciones que permanezcan ante la tempestad. Estos edificios que hoy vemos hoy en día, grandes construcciones, están hechas para soportar tormentas, para soportar temblores, para soportar ciclones, para soportar todo tipo de dificultades de la naturaleza. Tu vida va a soportar tanto, o tú vas a crecer tanto, tus hijos van a crecer tanto como tú les hayas dejado cimiento. ¿Cuántos tienen una casa propia que Dios les ha permitido tener? Y usted, cuando adquirió su casa o la construyó, yo quiero creer que usted se aseguró que su casa tuviera cimientos, ¿no es así? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el día de mañana usted no quiere que un día venga un temblor y su casa se derrumbe. Usted quiere vivir en una casa que sea segura para sus hijos, una casa que le dure muchos años. Y es por eso que creo que usted se preocupó por los cimientos. Hay quien compra una casa y hasta le rasca ahí a la orilla de la barda para asegurarse que realmente esa casa tiene esos cimientos fuertes. Lo mismo debe pasar con nuestra vida, hermano. Tú y yo estamos edificando cimientos sobre nuestras vidas, y sobre ese cimiento que nosotros echamos van a construir nuestros hijos, van a construir nuestras generaciones. Entre más alto sea el edificio, más sofisticado debe ser el cimiento. Entre tú más quieres que crezcan en el Señor tus hijos, más fortalecidos deben de ser sus cimientos en Dios. Tenemos que construir con eternidad en el corazón. Tú tienes que pensar y tener una mente que las promesas de Dios para tu vida son para tus generaciones. Dile al que está a tu lado: las promesas de Dios son generacionales. Tenemos que entender esto, que las promesas de Dios son generacionales, y que tú eres el piso sobre el cual tus hijos van a comenzar a construir. Tú eres el piso sobre el cual tus hijos van a comenzar a construir. El día de mañana tus hijos, ellos van a iniciar no desde cero, ellos van a iniciar desde donde tú terminaste. Desde donde tú terminaste, tus hijos van a comenzar a construir, van a comenzar a edificar sobre lo que tú hayas crecido en el Señor. Nosotros apenas Dios nos ha dado la oportunidad, la gracia de comenzar a experimentar lo que es la paternidad. A mi esposa y a mí, ella tiene 4 meses y medio de embarazo, y es una experiencia increíble. Es una experiencia que Dios nos está comenzando a mostrar y a enseñar, y nos emociona. Apenas el viernes el médico nos dijo que se trata de un varón, el que estamos esperando. Entonces es una bendición enorme. Cuando nosotros fuimos y recibimos la noticia, es una bendición enorme. Y yo sé que cuando tú esperabas a tus hijos, los esperabas con ansia, los esperabas con emoción. Pero más allá de esa emoción y de ese sentimiento que es la paternidad, también viene con ello una gran responsabilidad. Viene un gran peso sobre nuestras vidas, porque ¿qué vamos a edificar sobre nuestras generaciones? Y Dios me hablaba de esto. ¿Qué tú vas a dejarle o qué vas a comenzar a enseñarle a este nuevo ser que viene, que Dios ha puesto en sus manos?
El origen de tus generaciones determina su destino. El origen de tus generaciones determina su destino. Si no tienes un origen, no tienes un destino. Escucha bien, si tus hijos no tienen un origen, no van a tener un destino en Dios. Si tus hijos no tienen un origen claro de lo que es Dios, ellos difícilmente van a tener un destino en Dios. Y es importante, lo podemos ver a la luz de la Biblia. Pero aún así, escucha la misericordia y la gracia de Dios. Si tus cimientos no son muy buenos, Dios es un experto en reconstruir las vidas. Dios es un experto en hacer todas las cosas nuevas. Dios es un experto en comenzar a reconstruir nuestras vidas y fortalecer nuestros cimientos, para que el día de mañana tus generaciones tengan un cimiento sólido sobre el cual construir. Salmo 127:1, la mayoría lo conoce, vamos ahí. Libro de los Salmos, capítulo 127, versículo 1, algunos lo saben de memoria, dice, léalo conmigo: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Quiere decir que si Dios no es el que está construyendo nuestras familias, si Dios no es el que está edificando nuestros hogares, si Dios no es el cimiento de nuestras vidas, nosotros difícilmente podemos hacer algo. Dice, en vano vamos a trabajar. El pastor en repetidas ocasiones nos ha dicho, invierta en sus hijos, pero ¿sabe qué? Invierta en lo eterno, invierta en aquello que va a transformar sus vidas. Hoy los padres están más preocupados quizá por el celular que les acaba de pedir el hijo. Están más preocupados por el iPad que les acaba de pedir el hijo, por la computadora que les acaba de pedir el hijo, pero no estamos preocupados por sembrar en ellos eternidad en el corazón, por sembrar en ellos el reino de Dios en sus vidas, para que el día de mañana ellos sean establecidos y no caigan ante la tempestad. Hoy estamos más preocupados por darles una buena educación, que no es malo, por darles un buen vestido, que no es malo, por darles una buena escuela, que no es malo, por darles la mejor comida, no es malo. Pero debemos estar preocupados porque sea Dios el que esté edificando nuestras casas. Que sea Dios el que está edificando nuestros hogares, dice, porque entonces en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda nuestros hogares, si Jehová no está alrededor de nuestros hogares, dice, en vano vela la guardia. Tú puedes estar muy preocupado porque tus hijos salgan a la calle y regresen con seguridad de la escuela. Tú puedes estar muy preocupado porque no les pase nada, pero dice que si nosotros confiamos en Dios, Él va a velar por nosotros. Él es nuestro guardián, nosotros no tenemos de qué preocuparnos porque nosotros estamos en las manos del Señor. Amén. El segundo punto del que le quiero hablar es que los padres instruyen, entrenan y provocan. Los padres instruyen, entrenan y provocan a una generación. Y hay un ejemplo muy claro que Dios ha estado hablando a mi corazón y que hace 8 días el pastor nos lo repetía. El ejemplo de Moisés. Moisés fue un padre espiritual de generaciones, fue un padre espiritual que nos muestra cómo debe ser la paternidad hacia los hijos, cómo debe ser la instrucción hacia las futuras generaciones. Hoy en día esta nueva generación, esta generación de jóvenes que hoy están dentro de la iglesia, jóvenes, adolescentes, niños, gente menor de 35, 40 años, necesitamos padres espirituales. Necesitamos padres que se levanten como Moisés para mentorear a una generación, para enseñarle el camino, para enseñarle la ley, para enseñarle los preceptos de Jehová, porque esta generación, escúcheme, esta generación que está hoy en día en las iglesias carece de padres espirituales. Deuteronomio capítulo 34,
versículos del 4 al 12. Es un poco largo, nos relata la muerte y sepultura de Moisés, pero en este pasaje nos permite ver muy claramente el legado que Moisés tenía y la visión que Moisés tenía. Y le dijo Jehová, versículo 4: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia daré. Te he prometido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Diga conmigo: las promesas de Dios son generacionales. Versículo 5: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle de la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de 120 años cuando murió. ¿Cuántos años tenía? Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro de luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Jehová le mostró a Moisés la tierra prometida. Escuchamos en la mañana que él recibió una instrucción de hablarle a la roca que diera agua. Él se enoja, se aira, golpea la roca, y el propósito de Dios que tenía para Moisés se ve truncado a causa de esta ira que sale del corazón de Moisés. Pero la promesa de Dios es generacional. Esa promesa Dios no se la había hecho solamente a Moisés. Dios le había hecho esa promesa desde Abraham, desde Isaac y desde Jacob. Dios había hecho una promesa. Dios tiene una promesa para nosotros. Dios tiene una promesa para su pueblo y no depende de una persona. Dios habló y Dios va a cumplir su promesa sobre sus generaciones. Amén. Pero es interesante que nos habla que Dios había jurado esa promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero le dijo: no pasarás más allá. Moisés tuvo que dejar un legado a su próxima generación. Las promesas de Dios para tu vida abarca a tus generaciones. Escucha bien, las promesas que Dios ha hablado a tu vida abarca más allá de ti, va más allá de lo que tú eres, abarca a tus generaciones, abarca hasta a tus hijos. No sé si alguien me está entendiendo esto. Lo que Dios ha hablado a tu vida, esas bendiciones que Dios ha hablado a tu corazón, no solamente son para ti, es tan grande Dios que abarca a tus generaciones y a tus hijos. Recuerda aquello que Dios ha prometido a tu corazón, que Dios ha hablado a tu corazón, qué bendiciones ha declarado Dios sobre tu vida. Y esas mismas bendiciones Dios tiene sobre tus generaciones. Moisés es sepultado por Dios mismo en el valle de Moab. Nos habla de algo interesante: Moisés no tenía heredad. Después vemos que con el paso del tiempo Dios tenía un propósito por el cual Dios no le permite que Moisés sea enterrado en algún lugar en específico, sino dice que nadie sabe el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Porque Dios no quería que adorasen después el pueblo de Israel como era idólatra, como era su costumbre. No quería que el pueblo se desviara y después adoraran el cuerpo de Moisés. Como hoy vemos en día que la gente adora aún a los muertos después de muertos y los tiene por ahí embalsamados y adora a los cuerpos. Dios no quería esto para su pueblo, así que entierra a Moisés en un lugar en el valle de Moab en el cual nadie sabía. Pero también nos habla de que él no tenía heredad. Moisés no estaba tan preocupado, aunque él es el que le entrega a Josué, a la siguiente generación, y le muestra el lugar donde va a ser la tierra prometida a Dios, a Moisés.
Él no poseía nada para sí mismo. Él no fue sepultado en su heredad. Él no estaba preocupado por las cuestiones terrenales. Él no estaba preocupado por dejarles a lo mejor un terreno a sus hijos, por dejarles una casa enorme, por dejarles por ahí unas hectáreas a sus hijos, que no es malo. Si usted tiene la oportunidad de dejarles una bendición y un legado a sus hijos, una herencia, déjeselo, está bien. Pero no preocúpese más, hermano, porque nosotros dejemos una herencia espiritual a nuestras generaciones. Algo que trascienda en sus vidas, algo que impacte sus vidas. Es decir, no tenía Moisés, como lo podríamos decir hoy en nuestras palabras, no tenía ni en qué caerse muerto, aunque Moisés lo tenía todo. A Moisés no le importaba tanto dejar una herencia material, a él le interesaba dejar una herencia espiritual, un legado para sus próximas generaciones. ¿En qué estás invirtiendo en tus generaciones, en tu familia? Tenemos que invertir en lo eterno, hermano. Tenemos que invertir en aquello que deja huella. 120 años tenía Moisés cuando murió. Es interesante que muere a una edad ya avanzada, pero la Biblia nos habla de las condiciones en las cuales muere. Sus ojos nunca se oscurecieron, dice. Aquí en el versículo 7 nos habla, dice, sus ojos nunca se oscurecieron. ¿De qué te habla esto? De que sus ojos nunca se oscurecieron. ¿Por qué a esa edad tan avanzada de la vida de Moisés, sus ojos no se habían oscurecido? Porque él tenía una visión. Porque Dios le había dado una visión. Su visión de Moisés siempre fue clara. Él nunca perdió de vista lo que Dios tenía para él. No pierdas la visión. Aunque a veces los problemas y las aflicciones de la vida se tornan difíciles, tú no pierdas la visión y la promesa que Dios ha hablado sobre tu vida. Tú y yo tenemos que tener una visión clara de lo que es Dios y de lo que son sus promesas. Dice la Biblia que su visión nunca se acortó. Es decir, a mí me habla de que sus sueños, él soñaba para sus generaciones. Él no solamente soñaba con ver la tierra prometida, él soñaba más allá. Decía, si yo no lo voy a ver, lo van a ver mis generaciones. Hay promesas que a lo mejor en tu vida no se van a cumplir y tú no lo vas a ver, pero tus generaciones sí lo van a ver. Y tenemos que permanecer en esa promesa que Dios ha hablado a nuestras vidas. Con sus ojos contempló la misma gloria de Dios. Y tuvo una visión y supo transmitirla a la generación que venía atrás de él. También nos habla de que no perdió su vigor. Dice que subió solo hasta el monte Nebo, a la cumbre del Pisga. ¿De qué nos habla? Nos habla de que él tenía todavía fortaleza, él todavía estaba fuerte, su cuerpo todavía resistía para escalar un monte, para escalar una cumbre, para contemplar la bendición para sus generaciones. Por eso dice que él no perdió su vigor. Él pudo contemplar lo que sus generaciones heredarían. Allí en la cumbre del Pisga, cuando él subió a ver, él contempló la bendición de Dios para sus generaciones. Pero también es importante resaltar que dice la Biblia que él murió y no perdió su vigor. Quiere decir que Moisés murió sano. Dios se lo llevó sano. Dios te quiere sano a ti para que tú contemples la bendición de tus generaciones. Esto nos habla de que tenemos que cuidar aún nuestro cuerpo físico si queremos contemplar la bendición. ¿Cuántos quieren ver a sus nietos crecer? ¿Cuántos quieren ver crecer a sus hijos? Tenemos que cuidar aún nuestra salud. Tenemos que ser fieles con el templo que Dios nos ha dado. Tenemos que ser fieles con este cuerpo que Dios nos ha dado y cuidar de nuestra salud si queremos ver la bendición para nuestras generaciones. Moisés cedió correctamente la estafeta a Josué. Y dice aquí que Josué fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él.
¿Cuándo fue la última vez que tú pusiste tus manos sobre tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que tú extendiste tu mano sobre la vida de tu hijo o de tu hija y declaraste una bendición sobre ellos? Queremos que vengan a la iglesia, que escuchen una clase como se nos ha dicho, que reciban aquí bendición, pero en las casas no se habla la palabra, en las casas no se ora, en las casas no se instruye. Moisés hizo 3 cosas interesantes en Josué: instruyó, entrenó a Josué. Tú y yo tenemos que ser instructores, tenemos que ser entrenadores de la próxima generación, de nuestras generaciones. Amén. Y los hijos de Israel dice que obedecieron a Josué a causa de esto. Vieron en Josué el respaldo de Dios a causa de la imposición de las manos de Moisés. Dios, el espíritu de sabiduría de Dios estaba sobre la vida de Josué cuando le fueron impuestas las manos. Una tercera cosa que tenemos que hacer es provocar a nuestras generaciones. Tú tienes que ser un provocador. Y provocador me refiero a esto. Yo me pregunto qué sintió o qué vio Josué en Moisés cuando Moisés estaba haciendo esos milagros. Algo tuvo que pasar en el corazón de Josué, algo tuvo que pasar en la mente de Josué cuando veía él actuar a Moisés. Cuando él veía a Moisés pararse ante el pueblo y hablar, dice que ahí estaba con Moisés, Josué. Aproximadamente los que son los historiadores nos dicen que Josué, cuando muere Moisés, Josué tenía alrededor de entre 50 y 60 años, más o menos. Quiere decir que él ya llevaba camino, él ya había aprendido de Moisés, él ya había llevado un camino de enseñanza, de instrucción, ya había sido entrenado por Moisés, pero también había sido provocado, porque él había visto todos los milagros potentosos que Dios había hecho por la mano de Moisés. Tú imagínate qué pasaba por la mente de Josué cuando vio abrir el Mar Rojo, cuando vio caer maná del cielo, cuando vio brotar el agua de la roca. ¿Qué fue lo que sintió? ¿Qué pasó por el corazón de Josué? Yo creo que seguramente él dijo: yo algún día voy a hacer los milagros que Moisés hace. Yo algún día voy a conocer a Dios de la manera que Moisés lo conoce. ¿Qué dicen tus hijos de ti? Ellos se ven provocados a buscar a Dios viendo tu vida. ¿Qué dicen tus hijos cuando te ven en la iglesia? ¿Tu vida en tu casa respalda lo que tú vienes y vives aquí en la iglesia o lo que tú hablas aquí en la iglesia? Es importante esto, hermano, porque los pequeños todo ven, los pequeños todo aprenden, y los jóvenes igual todo aprenden. Y si ellos aprenden como Josué a ver algo diferente en Moisés, ellos van a querer la presencia de Dios, ellos van a conocer al Dios de la Biblia. Cuando comiencen a ver a Dios revelado en nuestras vidas de una forma sobrenatural, ellos van a querer conocer a Dios. ¿Qué pasó por la mente de Josué cuando vio el rostro de Moisés después de haber estado cara a cara con Dios? Josué fue el primero que vio a Moisés cara a cara, después de que Moisés estuvo ahí con Dios en la intimidad. Él fue el primero, Josué, el que vio el rostro de Moisés resplandecer. Tus hijos y mis hijos tienen que decir: yo quiero lo que tú tienes, papá. Yo quiero amar a Dios como tú lo amas. Yo quiero servir a Dios como tú lo sirves. Yo quiero entregar mi vida a Dios como tú se la has entregado. Porque escucha, si tus hijos no encuentran en ti un maestro, si tus hijos no encuentran en ti un instructor, si tus hijos no encuentran en ti un provocador de buscar a Dios, van a encontrar allá afuera un instructor. Van a encontrar allá afuera un entrenador y un provocador a buscar las cosas del mundo.
Hoy, te lo digo en mi corazón, necesitamos padres espirituales. Y yo estoy seguro que aquí hay gente que conoce a Dios, gente que busca a Dios, gente que ha conocido a Dios de una manera increíble, gente que ha visto la gloria de Dios en este mismo lugar. Pero necesitas tú enseñarnos a nosotros al Dios que tú conoces. Necesitas tú enseñarle a la generación que viene atrás de ti quién es ese Dios que tú conoces. Porque después nos habla la Biblia de que se levantó una generación que no conoció a Dios. Josué 2:8 al 10. El libro de los jueces, estábamos leyendo ahí, estudiando en el seminario, y Dios hablaba a mi corazón en este libro. Dice que algo pasa con la generación que siguió después a la de Josué. Es decir, que la generación de Josué sí conoció a Dios porque fue bien enseñada por Moisés, fue bien instruida por la persona de Moisés, por esa generación que venía, fue bien enseñada esa generación. Pero el libro de Moisés relata la trágica historia del pueblo de Israel, que se encontraba en una situación muy difícil. Una época de 300 años aproximadamente de decadencia espiritual, una época de apostasía. El pueblo de Israel niega a su fe, se vuelve a otros dioses, adora a otros dioses, rinde sacrificio a otros dioses. Una época donde abunda el pecado, pero también abunda el amor y la gracia de Dios sobre su pueblo. Que Dios siempre es fiel y Dios siempre está buscando reconciliarse con nosotros. Libro de Jueces, capítulo 2, versículos del 8 al 10. Vamos a ver el contraste de la generación anterior. Dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y lea conmigo fuerte esta última parte. Y se levantó después de ellos otra generación que no conoció a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Wow. Surge una pregunta obligada aquí. Surge una pregunta obligada, por lo menos en mi mente y en mi corazón. ¿Qué ocurrió con los padres de esta generación? ¿Qué ocurrió con los padres de esta generación? Que esta generación no conoció a Dios. No conoció a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Esta generación pasada era la generación de la conquista. Era la generación que había ganado todas las batallas y había entrado a la tierra prometida. Esta generación fue la que vio fluir leche y miel en aquel lugar. Conoció a Dios y caminó con Dios. Pero su próxima generación dice que no lo conoció a él, ni las obras que él había hecho en Israel. Falta de padres espirituales. Habían sido solamente padres biológicos, pero no habían transmitido esa visión que Moisés había dejado a Josué. No habían logrado transmitir esa visión a su próxima generación, ese amor, esa pasión por Dios. Dios había dado una promesa a ellos y Dios había dado una promesa a sus padres. Ahí en el capítulo 2, versículo 1 vamos a leer, dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Escucha esto: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Había una promesa de generaciones.
había una promesa que Dios había hecho a sus padres. Dice: no invalidaré mi pacto con vosotros. Dios es fiel y justo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él habló, Él dijo y Él hará sobre sus generaciones. Su promesa es fiel y su promesa permanece para siempre. Pero Dios también había dado una instrucción aparte. Dios no solamente les dijo que Él iba a cumplir su promesa, sino Dios les había dado una instrucción clara. Y en el versículo Dios les dice: pero, ¿cuántos saben que para cada bendición, para cada promesa, hay una condición? Para que Dios pueda derramar sobre tu vida una bendición o una promesa, tú tienes que cumplir primero una condición. Con tal, dice en el versículo 2, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Dios les pregunta. Dios había dado dos instrucciones claras al pueblo. Les había dicho: no hagas pacto con los moradores de esta tierra. Y número 2, derribar sus altares. Mas esta generación no atendió, dice: mas no habéis atendido a mi voz. Dios había sido claro con ellos y les había dicho: no se contaminen con los moradores de esta tierra, no hagan lo que ellos hacen, no hagan sus mismas costumbres, no celebren los ritos que ellos hacen, no se junten con ellos, no hagan convenio con ellos. Y ellos hicieron totalmente lo contrario. Dice: derriben sus altares. Y ellos se vuelven tras sus dioses y los adoran. Hay un ejemplo claro, usted puede leer todo el capítulo 1, cómo ellos, en lugar de no mezclarse con estos pueblos, ellos hacen alianza con ellos y conviven ahí con ellos. Y hay un ejemplo en el versículo 23 del capítulo 1 al 26 que nos hace ver claramente cómo ellos hacen alianza con el pueblo. Dice el versículo 23 del capítulo 1, dice: y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Que dice: haremos contigo misericordia. Y les mostró la entrada a la ciudad y le hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad, la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta el día de hoy. Es interesante, hermano, ver que Dios había dado una instrucción. Les dijo: no hagas pacto con los moradores de esta tierra. Envían espías porque iban a invadir una ciudad, la cual se llamaba Luz. Y dice que estaban los espías y es a veces un poco raro aquí como ellos no logran ver la entrada. Y le dicen a este hombre que salía de la ciudad, le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad, es decir, enséñanos cuál es la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Normalmente cuando Dios daba una instrucción de ir y invadir una ciudad y destruirla, era no dejar nada y no mostrar misericordia con nadie. Ellos dicen: haremos contigo misericordia. Este hombre no la pensó y dijo: les voy a mostrar la ciudad, les voy a mostrar la entrada de la ciudad, porque estos hombres van a hacer misericordia conmigo y mi familia no se va a morir. Pero es interesante lo que dice en el versículo 26: y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad, la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta el día de hoy. Escucha que hay una enseñanza para nosotros. Si tú y yo no derribamos y dejamos de tener alianza con los moradores de esta tierra, con las costumbres, con las enseñanzas que hay en este mundo, tarde o temprano se va a levantar algo más fuerte que lo que estabas tú peleando anteriormente. Es decir, si tú estás peleando hoy, batallando con algo, luchando con algo hoy en tu familia y no decides echarlo fuera, va a pasar como este hombre
se va a ir a otro lado y él va a edificar otra ciudad, y dice, es interesante, que se llama también Luz, como la otra ciudad. ¿Qué pactos has hecho hoy con los moradores de esta tierra? La cultura hoy posmoderna nos ha enseñado a la comodidad, a que ya no vengo a la iglesia porque ya la veo en televisión, ya la veo por cable. Ya no leo mi Biblia porque ya la traigo en el celular, y no estoy en contra de eso. Si tú la lees en el celular está bien, pero escucha, si teniéndola aquí de este tamaño, con letra grande, nos cuesta trabajo leerla, cuán difícil nos es leerla en el celular. Estás leyendo la Biblia y te llega un mensaje en el Face o en el WhatsApp y ya se te fue lo que estabas estudiando en la Biblia. La posmodernidad nos está separando de los principios y de la verdad eterna, de lo que Dios tiene con nosotros. Dios quiere que nos volvamos a Él y dejemos de hacer alianza con todas estas cosas. Hay un libro que también me inspiró, y Dios me hablaba a través de este libro para preparar este tema. Yo sé que algunos de ustedes lo conocen, es de Josh McDowell y se titula La última generación de cristianos. Suena escalofriante este título, ¿no? La última generación de cristianos. Pero el hermano Josh McDowell nos habla de algunas cifras de que esta generación está haciendo pactos, está haciendo alianzas y está dejando de creer en las cosas eternas y en las cosas que realmente van a impactarle para la eternidad. Está dejando de creer en los principios bíblicos. Los jóvenes hoy de la iglesia están dejando de creer las verdades que dice la palabra de Dios, dejando las verdades de la palabra de Dios por creer lo que les enseñan en las escuelas, lo que les enseñan sus amigos, lo que les enseña el internet. Solamente le voy a leer unas estadísticas que habla el hermano Josh McDowell. Dice que los jóvenes cristianos que hoy asisten a la iglesia, el 63% de ellos no cree que Jesús es el verdadero Hijo de Dios. El 52% no cree que Jesús resucitó de la muerte. El 58% de ellos cree que todas las religiones enseñan verdades equitativamente válidas. Escuche, todas las religiones enseñan verdades equitativamente válidas. El ecumenismo. El 65% no cree que Satanás sea una entidad real. Y el 68% no cree que el Espíritu Santo es una entidad real. Suena escalofriante que esta sea la última generación de verdaderos cristianos, porque nosotros leemos el libro de los Hechos, nosotros leemos la historia de la iglesia primitiva y dista mucho de lo que hoy estamos experimentando como iglesia. A lo mejor los jóvenes o la generación no lo externa, esto que dice estas cifras, no lo externa con su boca, pero con sus hechos, con su forma de vivir, con sus acciones está diciendo: yo no creo en Jesús, yo no creo en el Dios que me están predicando, yo no creo que el Espíritu Santo se vaya a entristecer cuando yo peco. Y gran parte de la responsabilidad es nuestra. La crisis es real, la responsabilidad es nuestra. ¿Qué altares no hemos derribado en nuestras vidas? ¿Qué altares todavía tenemos por ahí guardados en nuestros hogares, en nuestras casas? Para muchas familias la televisión es un altar y está puesto en el lugar principal de la sala, en el mejor lugar. Para muchas familias el que está instruyendo, el que está mentoreando a sus hijos es Televisa y TV Azteca. Para muchas familias no han podido dejar y apartar un tiempo para buscar a Dios en la intimidad. Este es un altar que tiene que ser derribado en nuestras familias, en nuestras vidas.
¿Qué tipo de películas tú tienes guardadas en casa? Hoy en día el 80% aproximadamente de las películas que se exhiben en los cines y que se venden por ahí contienen algún tipo de espíritu de sensualidad y de pornografía. ¿Qué tipo de películas tú tienes guardadas en tu casa, varón? ¿Qué legado le estás dejando? ¿Qué fundamentos tú le estás dejando a tus hijos, a tus generaciones? Tenemos que limpiar nuestras casas. Tenemos que limpiar nuestras casas, limpiar a nuestros hogares de todos estos altares, para que Dios pueda venir sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. Y por último, esta generación, tú y yo, y la generación pasada y la generación que viene, necesita un encuentro real y verdadero con el Dios que habla la Biblia. Necesitamos un encuentro con ese Dios que se encontró Moisés. Fíjate, es interesante, nos habla que Moisés se encontró con Dios allí en Éxodo 3. Y nos habla también que Josué tuvo su propio encuentro con Dios. No le bastó a Josué con el encuentro que tuvo Moisés. Él tuvo su propio encuentro con Jesús. Se encontró con él en Josué capítulo 5, versículos del 13 al 15. Vamos ahí. Libro de Josué, capítulo 5, versículo 13 al 15. ¿Ya lo tiene? Dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Josué tuvo su propio encuentro con Jesús. Jesucristo es el príncipe del ejército de Jehová. Él tuvo su propio encuentro. Tú y yo necesitamos un encuentro real con Dios. Si queremos que esta generación trascienda, si queremos nosotros transmitirle algo a los que vienen atrás de nosotros. Mis padres tuvieron un encuentro con Dios. Mis padres tuvieron un encuentro con el Espíritu Santo real en sus corazones. Yo tuve un encuentro y tengo un encuentro con Dios real. Yo me acuerdo que ahí Dios me tocó, estando ahí, Dios me tocó y yo tuve un encuentro personal con Él. Mi hermano de 11 años, él necesita un encuentro con Dios. Él tiene que tener su propio encuentro, porque a él no le debe de bastar con el encuentro de sus padres. Mis hijos tienen que tener un encuentro personal con Dios. Tus hijos tienen que tener un encuentro con Dios. Tú les puedes platicar de las hazañas que Dios ha hecho, de los milagros que Dios ha hecho, pero necesita esta generación experimentar a Dios por sí misma. Hemos orado por avivamiento en la iglesia, pero hemos dejado de orar por avivamiento en los hogares. Dios quiere avivar los hogares. Dios quiere revelarse en los hogares, en las casas. Y cuando Dios se revele en las casas, aquí la presencia de Dios va a ser palpable y se va a mover de una manera increíble. Cuando Dios lo aprendamos a buscar en nuestros hogares. Yo quiero que esta generación trascienda y que lo que dice este libro, que después nos dice cómo nosotros podemos hacer para transmitir verdades eternas a la próxima generación. Yo quiero que lo que dice este libro no se cumpla, que no sea la última generación de cristianos. Yo quiero que esta generación trascienda y que conozcamos realmente a Dios en nuestras vidas. Yo no sé tú qué quieres para tus generaciones,
Yo no sé tú qué quieres para tus hijos, pero Dios tiene promesas eternas para tus generaciones. Dios tiene una bendición especial para tus hijos. Pero es bueno en esta tarde preguntarnos qué estamos edificando, qué tipo de cimientos estamos construyendo tú y yo para esta generación. ¿Qué enseñanza estás tú dándole a tus hijos? ¿Son sólidos tus cimientos? O como Jesús hablaba allí en Mateo 7:24. Vamos ahí, por favor. Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículo 24. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Tú y yo tenemos que edificar sobre la roca que es Jesucristo. No podemos estar parados sobre otra cosa, porque nuestras casas se van a derrumbar, nuestras familias se van a derrumbar. Tenemos que edificar sobre la roca eterna que es el Señor Jesús. ¿Qué estamos edificando? ¿Sobre qué estamos edificando? Y número 2, tenemos que romper el pacto con el mundo y derribar esos altares. Y número 3, necesitamos un encuentro personal con Dios. Necesitamos encontrarnos con ese Dios que se encontró Moisés, con ese Dios que se encontró Josué. ¿Por qué no te pones sobre tus pies, hermano? Y cierras tus ojos y analizas ahí en tu corazón, ahí en tu mente. Escucha, Dios tiene promesas para tu generación. Dios tiene promesas para tus hijos, para tu vida. Dios tiene grandes bendiciones escritas aquí en la palabra para nuestras vidas, para nuestras generaciones. Desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob, Dios habló. Y Dios va a cumplir su promesa sobre nosotros. Pero necesitamos preguntarnos sobre qué hemos estado edificando. Si en esta hora tú reconoces que tus cimientos quizá no son muy fuertes, que hace falta que Dios venga y nos ayude, que hace falta que Dios venga y establezca realmente nuestras vidas y nos haga pararnos sobre la roca, puedes pasar si tú quieres acá adelante. Si tú necesitas que Dios establezca tus cimientos, si tú reconoces y le dices: Dios, yo creo que me hace falta edificar sobre la roca. Creo que lo que he enseñado no ha sido del todo bueno a mis hijos. Creo que, Padre, no he enseñado realmente todo lo que tú has mostrado a mi vida, a la próxima generación. Dios está buscando padres espirituales que quieran mentorear a la generación que sigue. Pero se necesita de hombres valientes, hombres y mujeres que quieran tomar el reto, que quieran ser no solamente padres biológicos, sino que también quieren ser padres espirituales de la próxima generación. Padres que quieren tomar el reto y decir: yo voy a entrenar, yo voy a capacitar, yo voy a instruir, pero también voy a provocar a mi generación. Yo voy a enseñarles realmente quién es Dios.
Dios está buscando varones que se quieran comprometer a instruir a esta generación. Escúchame, padre y madre que estás aquí. Dios ha puesto algo tremendo en tu vida. Tú has tenido la gracia de conocer a Dios. Y como decía hace rato, aquí hay gente que ha conocido a Dios de una forma increíble. Tú necesitas mostrarle a esta generación que viene lo que tú has aprendido de Dios. Si hay jóvenes en esta tarde que quieren tomar el reto y no formar más parte de las estadísticas que nos hablan, y quieren decir: yo quiero conocer realmente a Dios, yo no quiero ser esa generación que se pierde, yo no quiero ser esa generación que no conoce a Dios, yo quiero encontrarme con Dios, te voy a pedir que pases. Hay gente aquí que ha conocido a Dios y que va a poner sus manos sobre ti, como las puso Moisés sobre Josué, y va a ser impuesto sobre tu vida espíritu de sabiduría, va a ser impuesto sobre tu vida sabiduría de lo alto, y Dios va a venir sobre ti. Tenemos que aprender, jóvenes, tenemos que aprender a honrar lo que Dios ha puesto en la vida de los mayores, en la vida de los adultos, en lo que Dios ha mostrado a sus vidas. Tenemos que aprender a honrar a la generación que nos antecede. Tú que estás allá atrás, te voy a pedir que tomes a tu familia. Toma a tu familia ahí, reúnete con ellos y comienza a declarar bendición. Comienza a declarar bendición y comienza a hablar las promesas que Dios ha hablado a tu vida. Dile: Dios, yo creo que tú has derramado, Señor, algo sobre mí. Dile: varón, ponte como cabeza de tu casa ahí y levanta tu voz y ora por tu familia. Comienza a bendecir a tus hijos, comienza a bendecir a tu esposa, comienza a bendecirlos y a declarar bendición sobre ellos. Comienza a tomar esa parte que Dios ha puesto en tu corazón, ese legado que Dios ha puesto en tu vida, esa función de padre. Comienza a ejercerla en este momento. Comienza a bendecir. Vamos, abre tu boca y bendice a tu esposa. Bendice a tus hijos y haz un compromiso con ellos. Haz un compromiso y diles: yo les voy a mostrar, yo les voy a enseñar, yo voy a caminar y yo voy a ir delante de ustedes. Yo les voy a instruir, yo les voy a entrenar, yo les voy a mentorear y yo los voy a provocar a que busquen a Dios. Yo voy a enseñarles el camino. Yo me comprometo a enseñarles el camino de la verdad. Si tú tienes algo que derribar en esta mañana, si tú tienes algún altar que derribar de pecado, si tú tienes que derribar en esta tarde algún altar en tu corazón, algún pecado ahí, entrégalo delante de Dios. Dios es el Dios de la primera, de la segunda, de la tercera, y Él da muchas oportunidades. Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de misericordia. Y en esta hora Dios te dice: no estoy enojado contigo, no estoy enojado contigo. Quiero encontrarme una vez más contigo, quiero reconciliarme contigo. Solamente derriba eso que hay en tu corazón, solamente apártate. No hagas alianza con este mundo, no hagas alianza con esta generación maligna y perversa. No hagas alianza, derriba aquello que te está obstruyendo. Dile: Dios, enamóranos, enamóranos de tu presencia, enamóranos de tu gracia. Queremos hoy tener un encuentro con tu presencia, Dios. Queremos, Señor, ser bendecidos en esta tarde. Queremos irnos, Señor, conociendo tu amor, conociendo tu fuego, conociendo tu gracia. Padre, revélate a nosotros.
Revélate a nuestros corazones de una forma real. Ven y toca nuestras vidas. Ven y muéstrate a nuestros corazones, Señor. Te necesitamos. Ven, Espíritu de Dios. Ven y muéstrate a nuestros corazones. Necesitamos conocer aquella profundidad del amor, de la gracia y de la misericordia que tú has revelado a nuestras vidas. Necesitamos ir más profundo, Señor, en el conocimiento del amor y de la gracia a nuestros corazones. Padre, rogamos por esta próxima generación, Dios, por esta generación que viene, Dios, que tú establezcas tu reino sobre ella, que tú establezcas tus principios eternos, Señor, porque al final lo que va a prevalecer es lo eterno. Todo aquello que no es eterno, todo aquello que solamente es apariencia, va a ser derribado, va a ser derrumbado, Señor, y tus principios eternos son los que van a prevalecer, Dios. Son los que van a prevalecer al final en nuestra vida. Dios, revélate a nuestros corazones. Revélate a nuestras vidas. Tenemos necesidad de tu presencia, Dios. Muéstrate a nuestras vidas. Como iglesia te necesitamos, Dios. Como iglesia te anhelamos. Como iglesia te pedimos, Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Ven y quita todo aquello que nos sirve. Ven y derrumba, Señor, todo aquello que está impidiendo, Señor, que tu reino se establezca sobre nuestras vidas.